Buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Jordan Ruiz Vargas. Voy a realizar la grabación de nuestra semana 3, enfocada en las compuertas lógicas. En esta semana 3 se habló de las compuertas lógicas AND, la compuerta lógica OR, la NOR, la NAND y la AND, que serían las que vamos a poder verificar en esta función dada por nuestra profesora. La función a estudiar en este caso, nosotros tenemos que estudiar la función y es igual a más b negado por b por c negado. Dicha esta función, por mi estudio realizado, he llegado a la conclusión de que estas compuertas lógicas a utilizar en esta función, que sería esta, ¿cierto?, son las compuertas NOR. La primera compuerta que vamos a utilizar es la compuerta NOR, ya que la compuerta NOR dice que su función principal es una suma de dos entradas, A más B, y que a su vez estas dos entradas están como resultado final negado. La segunda compuerta a utilizar en esta función es la compuerta NAND, en donde la compuerta NAND nos habla de una multiplicación de dos entradas B y C, y que también cumple con la función de negado. Además, dicho esto, en las dos combinaciones de las compuertas también existe una tercera compuerta que habla de la multiplicación de las dos primeras, que es la compuerta AND. La compuerta AND, ¿cierto? Tenemos aquí la tercera, la compuerta AND, en donde esta compuerta habla de la multiplicación de la compuerta NOR con la compuerta NAND, del resultado de la multiplicación de la compuerta NOR con la compuerta NAND. O sea, dicho esto, estas tres funciones, perdón, estas tres entradas, se realiza una tabla de verdad. La tabla de verdad designada para nosotros en este caso por las tres entradas es la que tenemos aquí a continuación, en esta celda, ¿cierto? En las cuales se hace la combinatoria de las tres entradas, ¿ya? Desarrollando los ceros y uno correspondiente, los ceros y uno correspondiente y los ceros y uno correspondiente de la entrada, y con un resultado final que es nuestra función y, ¿cierto? Dicho esto, vamos a desarrollar estas compuertas lógicas y la combinación de entradas. Como ya nombré al principio, la compuerta NOR tenemos que es la suma de la entrada A más la entrada B. Acá tengo un pequeño resumen de nuestra compuerta NOR, ¿cierto? En donde está la suma de la A más la B, considerando la comita esa que es negado, en donde me está negando las dos entradas. Si nos enfocamos en la primera combinación, ¿cierto?, que sería esta, nos dice que la compuerta NOR tenemos que sumar la entrada A, que sería 0, más la entrada B, que sería 0, y la sumatoria de estas dos entradas es 0, pero como dije al principio, esta compuerta NOR significa que está negando el resultado. Entonces el resultado negado, como 0 resultado negado, vamos a obtener como resultado final un 1. Esto quiere decir que nuestra función, al interpretarla en el Logosoft, tenemos que tener como una salida 1. ¿Ya? En la segunda combinación tenemos las dos multiplicaciones de la entrada B con la entrada C. También considerando que es negado. Dicho esto, los dos resultados, perdón, dicho esto, en la entrada B tenemos como en nuestra tabla de verdad de la primera función, dice que la entrada B corresponde a un 0 que va a multiplicar a nuestra entrada C, que también corresponde a un 0.
como resultado de estas dos multiplicaciones tenemos un resultado 0, pero cumpliendo lo que la compuerta NaN dice, es que si nosotros tenemos un 0 como resultado, va a ser negado, ¿cierto? Tendremos un 1. Un 1. Entonces, resumiendo esta combinatoria, diciendo que la tercera compuerta lógica es la compuerta AND, que va a ser la multiplicación del resultado de la compuerta ON, que tenemos como un 1, con la compuerta NAND, que tenemos también como un 1. La compuerta NOR, como resultado 1, ¿cierto?, me va a multiplicar el resultado de la compuerta NAND, que también tenemos un 1, y como resultado final tenemos un total de 1. Quiere decir que en nuestro programa Logosoft, la primera combinación 0, 0, 0, tenemos como resultado un 1. Ahora, desarrollando la segunda combinación de la 0, 0, 1 de nuestra tabla de verdad, vamos a eliminar nuestros numeritos, ¿cierto?, para desarrollar la siguiente función de nuestra tabla de verdad. Entonces, la segunda combinación 0, 0, 1, tenemos que la entrada A tenemos como entrada 0, B como entrada 0, sumando estas dos tenemos como 0 más 0 es igual a 0, pero negado es 1. La compuerta NaN también habla de la multiplicación de la entrada B con la con la entrada C. Entonces, si nosotros lo vamos acá en la segunda función, en esta, vamos a marcarla aquí, esa, tenemos que la entrada B va a ser 0 y la entrada C un 1. Si nosotros multiplicamos estas dos funciones, estas dos entradas, tenemos que 0 por 1 es igual a 0 y negado, como en la compuerta negado, es 1. Si nos vamos a la tercera combinación del resultado de las dos compuertas, que sería la compuerta NOR con la compuerta NaN multiplicadas entre sí, dice que vamos a tener el resultado de la NOR, un 1, y el resultado de nuestra compuerta NaN, un 1. Como total de estas combinaciones vamos a tener un resultado final de 1. Esto quiere decir que la segunda combinación en nuestro programa Logosoft deberíamos interpretar como salía un 1. Vamos a la tercera combinación de la tabla de verdad, ¿cierto?, en donde nos va a decir que tendremos que combinar la tercera, ¿cierto?, de nuestra tabla. Ahí está. Tendríamos que combinar la tercera combinación 0, 1, 0 de las tres entradas, como A0, B1 y C0. Dicho esto, vamos a hacer la combinación del NOR, ¿cierto?, en donde nuestra compuerta NOR vamos a hacer la sumatoria de A es igual a 0 con la entrada B es igual a 1. Un total de 0 más 1 es igual a 1 y negado es 0. También lo vamos a la segunda compuerta NaN, en donde vamos a multiplicar nuestras dos entradas de B como 1 y nuestra entrada C como 0. Vamos aquí, esta es la que estamos desarrollando ahora, la 3. Y como resultado de estas dos entradas multiplicándose entre sí, tenemos como resultado 0
y negado es 1. Ahora, la tercera compuerta lógica que nos está multiplicando a los dos resultados de nuestra compuerta NOR y NAND. Tendremos que nuestra compuerta NOR nos dio como resultado 0 y la compuerta NAND como resultado 1. Si multiplicamos estas dos salidas, ¿cierto? Tenemos que 0 por 1 va a ser igual a 0. Entonces nuestra tercera combinación correspondería a un 0. Vamos a ir a desarrollar la cuarta combinación, que sería que A va a ser 0, B es igual a 1 y C es igual a 1. Desarrollando esta función, vamos a decir que en la compuerta NOR tenemos como la entrada A 0 más la entrada B, que sería un 1. Sumando estas dos entradas tenemos como resultado 1 y negando un 0. En nuestra compuerta NAND vamos a ingresar los valores de B, entrada B en este caso, como un 1 y C sería como 1. Multiplicando estas dos entradas tenemos como resultado un 1. Si teniendo en cuenta que es una compuerta NAND, entonces este 1 se va a transformar a un 0. Si vamos acá a la compuerta AND, que vamos a multiplicar las dos salidas de las compuertas NOR y NAND multiplicándose entre sí. Dicho esto, vamos a ingresar los números. Como NOR es igual a 0 y NAND es igual a 0. Multiplicando estas dos tenemos como resultado 0. ¿Okay? También vamos a hacer la quinta combinación de las entradas A, B y C, que corresponden a un 1, 0, 0. Como A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 0. Entonces, la compuerta NOR dice que A va a ser igual a 1, B va a ser igual a 0, y como resultado de esta suma tenemos que 1 más 0 es 1 y negado es 0. La compuerta NAND de la multiplicación de la entrada B, que corresponde a 0, con la entrada C, que corresponde a 0. Dicho esto, la multiplicación entre estas dos entradas sería 0 por 0, 0 y negado un 1. Combinando estas dos salidas 0 y 1, tendremos que la multiplicación va a ser NOR es igual a 0 y NAND es igual a 1. Como resultado final va a decir que 0 por 1 va a ser igual a 0. Entonces nuestra quinta combinación, un 0. En la sexta combinación de nuestra tabla de verdad va a decir que la entrada A se va con un 1, el B va a ser con un 0 y el C va a ser con un 1. Entonces, desarrollando estas funciones, vamos a ver aquí, ¿cierto? Que nuestra primera entrada va a ser A como es igual a 1 y B es igual a 0. Sumando estas dos entradas de la compuerta NOR, vamos a tener como resultado 1 y negado 0. Lo vamos a la segunda compuerta de la multiplicación de la entrada B, como B es igual a 0 y C es igual a 1. Realizando estas dos multiplicaciones
vamos a decir que 0 por 1 es igual a 0. Pero, como es la compuerta NAND, negado es 1. Y la tercera compuerta de nuestra función es que vamos a multiplicar las dos salidas, ¿cierto? De cada compuerta. La NOR equivale a 0 y la NAND es igual a 1. Multiplicando estas dos tenemos como resultado de 0 por 1, 0. La sexta combinación entonces nos dio como resultado 0. Y así con la séptima combinación, que la vamos a desarrollar ahora, nos habla que de la NOR tenemos como A es igual a 1, B es igual a 1, ¿cierto? Entonces A es igual a 1, B es igual a 1 y como resultado final un 1. Si nosotros desarrollamos esta función, vamos a decir que tenemos negado un 0. Ahora, dicho esto, vamos a la segunda compuerta NAND, ¿cierto? En donde multiplicaremos la entrada B con la entrada C, que sería B es igual a un 1 y C es igual a 0, perdón, 0. Decir. Entonces, multiplicando estas dos entradas, tenemos que 1 por 0, 0. Representando así, negado nuestra compuerta NAND, tenemos como resultado 1. Y acá, cumpliendo estas dos salidas de las compuertas, tenemos que NOR va a ser igual a 0 y NAND va a ser igual a 1. Entonces, como resultado final, un 0. Estamos ponéndolo aquí en nuestra séptima combinación. Dicho esto, tenemos que nuestra tabla de verdad, la última combinación realizada de estas tres entradas va a ser como A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Vamos a ver qué sucede acá. Decir que A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a, perdón, y el total de estas dos sumas es igual a 1. Pero como tenemos compuerta NOR, interpretamos un 1 como 0. Entonces, desarrollando la segunda compuerta NAND, ¿cierto? Vamos a decir que B es igual a 1 y C es igual a 1. Multiplicando estas dos entradas tenemos como resultado un 1 y negando estas dos entradas, como la función principal de NAND dice que va a ser 0. Entonces, si nosotros multiplicamos las dos salidas, el resultado final sería como 0 para NOR y NAND 0. Y 0 por 0 tenemos que va a ser 0. Y entonces ya tenemos resuelta nuestra tabla de verdad, en donde tenemos que la función correspondiente a I es igual a A más B, ¿cierto? Negado, multiplicando las entradas B por C, negado. Como resultado final va a decir que I es igual a 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. A continuación representaremos esta tabla de verdad en nuestro programa Logosoft y tenemos que acá acabo de incorporar con esta función, explicando un poquito el detalle de lo que acabo de realizar aquí, que es súper sencillo, ¿cierto? Realizar. Acá está nuestra tabla de verdad y también escribí lo que es la función a realizar. Para mayor transparencia, cómo yo llegué a esto, es un detalle que le estoy asignando al programa, que quise incorporárselo,
y para que también los que no lo sepan lo aprendan. Enseñar que nosotros, para poder realizar esto, vamos a crear una nueva ventana donde vamos a archivo, ¿cierto? A donde dice nuevo, y crearemos una ventana de diagrama de funciones. Como acá le podemos dar un nombre, ¿cierto? Aquí vamos a eliminar estas dos, borrar la que tenemos, no, borrar esta también, para que quede la que acabo de abrir. Aquí está, esquema eléctrico. Entonces, esquema eléctrico. Ya. Llegando acá a nuestro programita Logosoft, incorporaremos la función que acabamos de estudiar, como y es igual a más b multiplicado por las entradas b por c, y estas funciones están siendo negadas, ¿cierto? Ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, la que yo acabo de incorporar. Vamos a afinar un poquito el detalle para que se pueda apreciar bien, ¿cierto? Subiendo un poco la... Y aquí tenemos nuestra función. ¿Ya? Esta va a ser la función en la cual nosotros lo vamos a enfocar, que también existe nuestra tablita de verdad, ¿cierto? Donde nuestra tabla de verdad resultó ser esta, ¿cierto? Vamos a ocultar estas dos celdas, esta y esta, porque ya lo que ya tenemos resuelto es lo que nos interesa mostrar. Acá está. Entonces, vamos a programar esta tablita de verdad, resultado de la función a estudiar. Si nosotros realizamos esto, vamos acá al programita Logosoft, que es esta función, y la tablita de verdad, que sería esta. ¿Ok? Programa. Vamos a tener las tres entradas, que lo vamos a encontrar acá en nuestras instrucciones. Aquí tenemos todo lo que es la entrada analógica, la entrada de red, las funciones básicas. ¿Ya? Lo que nos interesa a nosotros es que vamos a realizar las tres entradas. Vamos a tener la entrada I1, también vamos a incorporar otra entrada que sería la I2, y una tercera entrada como I3, como aprovechando la que acabo de enseñar. Aquí vamos a colocar un poquito más abajo, separando estas dos. ¿Ok? Vamos a darle nombre aquí, entrada A. Tengo que colocar con letra mayúscula, entrada A. Ok, aquí tenemos nuestra entrada A, ¿cierto? La vamos a acomodar aquí para que no nos interfiera en nuestra programación. Ok, tenemos una entrada B, ¿cierto? Entrada B, entrada B, y nuestra entrada C. Ok, acomodando acá, ¿cierto? Vamos a poner esta hacia aquí, y esto lo vamos a acomodar más acá. Ahí, este, ahí. Ok, tenemos las tres entradas, ¿cierto?, incorporadas en nuestro programita, y ahora vamos a ir en busca de las compuertas a utilizar. La primera compuerta a utilizar, volviendo a nuestro esquema, es que haciendo la
combinación de nuestra compuerta. Aquí vamos a mostrar, ¿cierto? Acá está. Entonces la primera es que utilizaremos para esta función la compuerta NOR, la compuerta NAND y la compuerta AND, donde vamos a representar en nuestro Logosoft la compuerta NOR, A más B, ¿cierto? Vamos al programita y buscaremos acá en donde está la celda de funciones básicas, ¿cierto? Aquí está, lo fuimos acá y aquí está. Las funciones básicas, vamos a buscar a nuestra compuerta NOR, que está acá. Aquí, la vamos a ubicar frente a las dos entradas. Hay que tener un orden de nuestro programa. Y nuestra compuerta NAND también, como si nosotros nos enfocamos en la multiplicación, que vamos a tener también una tercera compuerta es donde va a multiplicar nuestra compuerta NOR con la compuerta NAND, ¿ok? Y esta va a ser la compuerta AND. Ahí está. Para mayor detalle, para que se pueda entender el programa, vamos a hacer lo mismo. Esta es la NOR, ¿ok? Esta es la NAND. Y acá tendremos como la AND. Ya. Entonces aquí vamos a ubicar esta más arriba. Esta también. Y esta vamos a poner para acá. ¿Ok? Aquí tenemos las tres compuertas utilizando, ¿cierto? En donde está la primera, la compuerta NOR, que es enfocada en la suma. La compuerta NAND, enfocada en la multiplicación. Y nuestra compuerta AND, que va a multiplicar las salidas, resultados de las salidas NOR y NAND. ¿Ok? Y como finalizando nuestro programa, tendremos también que incorporar la salida de nuestro programita, la que va a mostrarnos el resultado de nuestra tablita de verdad. ¿Ok? Dicho esto, ahora una vez instaladas las compuertas lógicas, las entradas a utilizar, vamos a conectar nuestra compuerta, donde dice que la compuerta NOR va a ser la suma de la entrada A más B, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer la suma de la A, ¿cierto? Con la sumatoria de la B. Y vamos a conectar también nuestra segunda compuerta, que es la multiplicación de la entrada B con la multiplicación de la entrada C. Entonces aquí tendremos que interconectar nuestra entrada B con nuestra entrada C. ¿Ok? Una vez conectadas estas entradas y las compuertas NOR y NAND, como nuestra función muestra aquí la multiplicación, ¿cierto? Dice que tenemos que multiplicar nuestra compuerta NOR con la compuerta NAND. No, o sea, no quiere decir que vamos a multiplicar las compuertas, sino que el resultado de las dos compuertas. Eso quiere decir que la NOR va a ir conectada acá y nuestra compuerta NOR acá. Y a su vez, como resultado final de la compuerta AND, tenemos que tener nuestra salida. Ok, aquí le vamos a agregar un detalle para que se logre apreciar. Salida. Ok, ya. Aquí tenemos ya nuestro programa finalizado. Vamos a simular nuestro programita para representar nuestra tablita de verdad. Se la voy a volver a mostrar para que incorporemos acá. Entonces, ahora, como ya he ejecutado el programa, vamos a deducir que la primera combinación vamos a tener que tener un resultado un 1. Esto quiere decir que, si nos vamos acá,
vamos a simular, que aquí. ¿Cuál es la función de simular? Es la que vamos a tener acá. Si yo le coloco el mouse arriba, ¿cierto? Ahí dice simulación. Le hacemos clic y por defecto, como están las tres funciones en cero, vamos a definir acá para que sea más transparente. Entonces, como resultado final de nuestra función, dicho esto lo anteriormente, es que tenemos que tener un 1 cuando nuestras tres entradas estén en cero. Y como simulamos el programa, por defecto nos arrojó, aquí ya está, ¿cierto? Que tenemos como, voy a cambiar el estado ahí para que se logre apreciar. No quiere decir que está incorporando esas entradas. Pero para poder cambiar el estado, entonces tenemos que A va a ser igual a 0, B es igual a 0 y C va a ser igual a 0. Y automáticamente logramos apreciar que nuestra salida Q1 está encendida. Esto quiere decir que nuestro programita cumple la función de nuestra tabla de verdad de la primera combinatoria, en donde las tres entradas son 0. Ahora vamos a la segunda combinación, en donde va a decir que A va a ser igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a 1. Y como resultado final debemos obtener un 1. Entonces, dicho esto, vamos a colocarlo acá mejor para que se logre apreciar bien. Ahí sí. Vamos a ocultar esto, que ya lo tenemos allá. Ahí está. Entonces, nuestra tablita de verdad nos va a decir que la segunda combinación va a ser como B es igual, A es igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a 1. Y como se ve acá, se logra apreciar que nuestra salida Q1 se mantiene encendida. Esto quiere decir que cumple con nuestro 1, con 1 desarrollado en la segunda combinación. La tercera combinación que vamos a interpretar en nuestro programita nos va a decir que la entrada A tenemos como entrada 0, B es igual a 1 y C es igual a 1. Y como resultado final debemos obtener una Q1 0. Entonces, representando acá, tenemos que A es igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 0. Y como pueden ver, acá donde está la flechita, es que nuestra salida se apagó. Esto quiere decir que tenemos cumpliendo la tercera combinación 0, 1, 0, que nuestra función va a ser igual a 0. La cuarta función, como entradas A es igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 1, deberíamos obtener como salida 0. Entonces, A es igual a 0, B es igual a 1, lo vamos ahí, y C es igual a 1. Como resultado final, un 0. La quinta combinación es que A va a ser igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 0 como resultado final, y debería resultar un 0. Entonces, acá A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 0. Como resultado final, un 0, que es lo que cumple acá en nuestra tablita. Para mayor orden, ahí está, 0. La sexta combinación de nuestra tabla de verdad debemos representar que A es igual a 1, B es igual a 0 y C es igual a 1. Entonces acá activamos las entradas. A es igual a 1, que se mantiene como un 1, B es igual a 0, ¿cierto? Y C es igual a 1. Como resultado final, un 0. Entonces acá cumple nuestra tablita de verdad.
Ok, la séptima combinación y penúltima de esta tablita de verdad, tenemos que combinar la entrada A como 1, ¿cierto? B como 1 y C es igual a 0. Y entonces, como resultado final, debemos obtener un 0, que acá se logra apreciar, ¿cierto? Nuestra salida que dice que es 0. Dicho esto, cumplimos con nuestra séptima combinación, en donde y es igual a 0. Ahora, la última combinación de nuestra tabla de verdad, en donde vamos a combinar las tres entradas como un 1. A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Entonces, dicho esto, vamos a activar nuestras entradas. Aquí se logra apreciar que están en 1, ¿cierto? Para que se vea el cambio. Y 1, que es nuestra entrada A, 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Y ven, como pueden apreciar, ya nos da como resultado 0. Entonces, dicho esto, tenemos que nuestra tablita de verdad respecto a la función y es igual a más b negado por b por c negado, se dedujo que cada salida está dictada acá, ¿cierto? Y cumpliendo con nuestra tablita de verdad ejecutada en el programa Logosoft. Esta sería mi explicación. Ante cualquier duda estoy atento a sus comentarios. Mi estimada profesora, me despido ante usted, esperando que este programa le haya sido amigable y que se haya podido entender de lo que yo acabo de realizar. Bueno, me despido, muchas gracias, hasta luego.